¿sí? Fíjense, en el problema 16 dice, sea una partícula de masa m que se mueve sobre una trayectoria r de t. Tiene una trayectoria r de t genérica cualquiera. De acuerdo a la segunda ley de Newton, dentro de un campo de fuerzas, F, ¿sí? El campo de fuerzas se llama F, que es igual a menos el gradiente de B. Ya esto lo vamos a charlar, pero dice que B es una función dada de energía potencial. Lo voy a anotar también. B es la función de energía potencial. Bien, hasta ahí son todos datos. El primer punto a probar es que si la partícula se mueve de acuerdo a la segunda ley de Newton en un campo de fuerza que tiene la forma que está ahí, ¿está bien? Lo primero que hay que probar es que la energía, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, es constante. O sea, lo que tenemos que probar, lo anoto yo en la hoja, así después dejamos la guía, probar que la energía que está dada por un medio de ¿qué? De la masa por la rapidez al cuadrado, porque la velocidad es un vector, ¿sí? Entonces lo que va al cuadrado es la rapidez, ¿sí? Esa sería la energía cinética, más la energía potencial evaluada sobre esa trayectoria r de t, ¿sí? Lo que hay que demostrar que esto es igual a una constante, ¿bien? Y nos da una sugerencia que es, para demostrar esto, si esto es constante, entonces la derivada de E respecto de T tiene que dar 0, ¿no? O sea, si nosotros mostramos, voy a volver a la hoja, si nosotros mostramos que la derivada de la energía total, que es la cinética más la potencial, es 0, demostramos que esto de acá es igual a una constante. No sé cuánto vale esa constante, pero es constante, ¿sí? Entonces, esto de acá, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, dijimos que es la energía cinética, ¿sí? Y esto de acá es la energía potencial. ¿Bien? Fíjense que tenemos una función de energía potencial, ¿sí? Ustedes ya han visto algunos campos de energía potencial, los que están haciendo electromagnetismo, por ejemplo, ya han trabajado con el campo eléctrico. ¿Está bien? El campo eléctrico tiene una función potencial, ¿está bien? Y en ese caso uno puede, por ejemplo, escribir las fuerzas, ¿está bien?, como el gradiente de la función potencial. Es decir, la función potencial B es una función que depende del punto en el espacio, de X y Z, ¿está bien? Entonces, perdón, acá hay algo que está de más. B es un escalar, ¿sí? B es una función de X y Z escalar, entonces, el gradiente de B, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Recordamos la guía de derivadas. El gradiente de B sí va a ser un vector, ¿está bien? Y tiene ¿qué cosas? La derivada de B respecto de X, ¿sí? La derivada de B respecto de Y, y la derivada de B respecto de Z. ¿Está? Esto sería entonces B, la función potencial. El gradiente sería un vector. Lo que nos dice en este caso es que si el campo cumple con esto, la fuerza va a ser igual a menos el gradiente de B, o sea, menos la derivada de B respecto de X, derivada de B respecto de Y, y derivada de B respecto de Z. ¿Sí? Ya vamos a verlo esto un poco más adelante, pero en electromagnetismo lo han charlado y también en física.
¿Qué característica tienen los campos estos de fuerza, está bien, que tienen asociada una función potencial? ¿Sí? ¿Esos campos cómo son? ¿Alguno lo recuerda? ¿Lo vieron, por ejemplo, en electromagnetismo? Lo que los están cursando lo han visto. ¿Son conservativos? Son conservativos. Claro, todos los campos conservativos tienen asociada una función potencial. ¿Sí? En esos campos, entonces, lo que estamos trabajando acá es con un campo de fuerza que es conservativo. ¿Está bien? Donde ve la función potencial, ¿está bien? Y en esos campos conservativos, la suma de la energía cinética más la energía potencial es constante. ¿Está bien? O sea, estamos trabajando con un campo que es conservativo. ¿Bien? Teníamos la función potencial B, el gradiente entonces esto, la fuerza sabemos que es esta que está acá, ¿sí? Que es lo que nos planteaba el problema. ¿Qué más tenemos? Sabemos que la partícula, ¿está bien?, se mueve sobre esta trayectoria y las características de ese movimiento va a cumplir con la segunda ley de Newton. Es decir, de acá lo que puedo decir también es que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Fuerzas tengo una sola acá. ¿Bien? Tengo esta sola aplicada. ¿Está? Entonces, bueno, va a ser una única fuerza. En este caso va a ser la fuerza F que tengo aplicada igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Esto es segunda ley de Newton. Bien, hasta ahora estos son todos los planteos del problema. ¿Está? Veamos entonces cómo usamos toda esta información para probar que la energía cinética más la energía potencial son constantes. Entonces lo que vamos a hacer, como propone el problema, es derivar la suma de la energía cinética más la potencial respecto del tiempo. ¿Bien? ¿Qué va a hacer esto? Tengo una suma, así que va a ser la derivada de la suma. ¿Sí? Acá me va a quedar 1/2 de m por la derivada respecto del tiempo del módulo. Vamos a ver qué da esto. R' de t al cuadrado. Tengo que derivar eso por un lado, ¿está bien? Más la derivada de la b r de t respecto del tiempo. ¿Está bien? O sea que tengo que ver, por un lado, a qué es igual esta derivada, y por el otro, ver a qué es igual esta otra derivada. ¿Bien? Empecemos con esta, que es la r' al cuadrado. ¿Se acuerdan que recién vimos que la r' de t era x', y' y z'. ¿Sí? Entonces, el módulo de r' de t al cuadrado es x' al cuadrado, ¿sí? De t, ¿no? Más y' al cuadrado más z' al cuadrado. ¿Sí? Eso sería el cuadrado de la rapidez. Bueno, tengo que derivar esto entonces respecto de t. ¿Sí? Tengo que derivar x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. ¿Bien? Fíjense, derivemos esto. Es la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Como tengo el cuadrado, en el primer término lo bajo, me queda 2 por x' por la derivada de x', pero la derivada de x' es x'. ¿Sí? Lo mismo pasa para y. Me queda 2 y' por la derivada de y', que es y'. ¿Sí? Hago lo mismo para z, me queda más 2
Z' por Z'. ¿Bien? Fíjense que acá me queda una velocidad en producto por una aceleración. Es decir, esto que está acá lo puedo expresar de esta forma. Puedo sacar el factor común 2 y hacer el producto punto de x', y', z', ¿sí? En producto punto por x', y', z'. ¿Sí? ¿Y esto de acá qué es? ¿Este vector de acá quién es? Y este. A ver. Bien, este de acá era la velocidad. ¿Sí? Es 2 R' de t. ¿Sí? En producto punto, ¿por quién? Por la derivada segunda, que son las aceleraciones, la R' de t. ¿Sí? Es decir, que la derivada respecto de t del módulo de la R' de t al cuadrado, fíjense que se puede ver que es bajar el 2 por R' de t por producto punto acá, R' de t. ¿Sí? Tenemos nuestra primera derivada, la de este lado. ¿Está? ¿Se ve ahí? ¿Está? Este término entonces ya lo calculamos. Este término es esto. Es 2 veces la velocidad por la aceleración. ¿Sí? Nos quedaría ver ahora a qué es igual este término, la derivada de b respecto de t. ¿Sí? Cambio de hoja. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense, ahora quiero ver. Lo voy a dejar un poco acá, esto abajo, para ir copiando las dos cosas. Lo que quiero ver ahora es esto. ¿Cuánto vale la derivada de b, ¿sí?, respecto de t? Bien. Veamos qué tenemos. La b, dijimos que era una función b, era una función, b de vuelta, acá. B es una función de quién? De x, de y, de z. ¿Sí? Pero a su vez x e y, y z son funciones de t. Porque la R de t me dice que x es función de t, y es función de t, y z es función de t. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo acá, fíjense, una composición. Saco ya esta hoja. ¿Qué es lo que tengo acá? Yo tengo que la función potencial b, ¿sí?, es función de x y z. ¿Sí? Pero x y z son funciones de t a través de la R. ¿Bien? Y esta sería la b de t. Yo tengo que derivar la b, fíjense, tengo que derivar la b respecto de t. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener que aplicar otro repaso más, regla de la cadena. ¿Sí? Esta sería la b. Si quiero calcular la derivada de b respecto de t, esto sería la derivada de b respecto de x, ¿sí?, por la derivada de x respecto de t, más la derivada de b respecto de y, por la derivada de y respecto de t, más la derivada de b respecto de z, por la derivada de z respecto de t. ¿Bien? Esto, si recuerdan, también se podía poner como el producto de un gradiente por un jacobiano. ¿Sí? Es decir, yo acá podría poner esto como el producto punto de ¿quién?
de la derivada de b respecto de x, derivada de b respecto de y, derivada de b respecto de z, está en producto punto por derivada de x respecto de t es x', ¿sí? Derivada de y respecto de t es y', y derivada de z respecto de t es z'. ¿Sí? Fíjense que saco de acá. Este vector que tiene las derivadas de b respecto a x, y z, esto que está acá, es el gradiente de b. ¿Sí? Y x' y prima z' no es otra cosa que la r' de t. ¿Sí? Entonces puedo escribir este resultado, que la derivada de b respecto de t, ¿sí?, es el gradiente de b, ¿sí?, por producto punto r' de t. ¿Está? Entonces tengo, voy a volver un poquito a la otra hoja. La derivada de la energía total era la derivada de la energía cinética, que la calculé acá abajo, ¿sí?, más la derivada de la potencial, que es la que acabo de calcular en la otra hoja. O sea que ahora lo que tengo que hacer es sumar esto que está acá más esto otro. ¿Sí? Lo voy a poner acá arriba. Tengo que sumar para esta energía esto, que es esto que está acá. Lo voy a ir escribiendo si no se hace lío. Derivada de E respecto de T. Me queda 1/2 de la masa por la derivada de la rapidez al cuadrado, que dijimos que es 2 veces R' de T por R' de T. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Copié entonces eso acá arriba, de acá puedo cancelar estos dos. ¿Sí? Más la derivada de b respecto de t, que es lo que acabo de demostrar acá, que es el gradiente de la b, ¿sí?, el gradiente de b por la r' de t. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es lo que podría hacer ahora? Porque yo tengo que demostrar que esto se hace 0. ¿Está bien? Y todavía esto acá no se cancela. Pero fíjense que teníamos un resultado más acá. A ver, que todavía no lo aplicamos. ¿Qué es lo que todavía no aplicamos? Nosotros sabemos que la fuerza, está bien, a la que está sometida la partícula, es esto que está acá. Y la fuerza esa, por la segunda ley de Newton, está relacionada con la aceleración de esta manera. ¿Sí? Entonces yo podría usar ese resultado, porque yo tengo que la fuerza es menos el gradiente de b, se lo voy a escribir acá. A ver si se los puedo dejar ver ahí. No va a entrar acá. Sí, acá lo tenemos. Dijimos entonces que por ley de Newton, F, la fuerza, está bien, es la masa por la aceleración. La aceleración, para que quede coincidente con esta notación, la voy a anotar como R' de t. ¿Sí? Por otro lado, sabemos que la fuerza, vuelvo un poquito a la otra hoja, la fuerza es menos el gradiente de B. La fuerza es menos el gradiente de B. ¿Sí? Y de acá entonces tenemos algo interesante, porque puedo reemplazar, por ejemplo, acá, o podría reemplazar la aceleración acá, o podría reemplazar el gradiente de B acá. ¿Sí? Si despejo el gradiente de B, sé que va a ser menos m por r'' de t. ¿Sí? Reemplazando acá, fíjense, me queda m por r' de t en producto punto por r' de t. Reemplazo acá, me queda menos m por r' de t en producto punto por r' de t. Hago la hoja.
¿Sí? Profe, ¿puede un poquito más de despacio? Sí. Ahí vamos a hacer un repaso. Fíjense a qué llegué acá. Este término es igual a este, porque si bien el orden del producto punto no cambia el resultado, ¿está bien? Porque tengo M, R', en producto punto por R'', y acá tengo menos M por R'', en producto punto por R'. O sea que esto de acá se cancela con esto de acá, ¿sí? Y llego a demostrar al final que la energía cinética más la potencial son constantes, porque esto es igual a 0. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso, porque por ahí fueron como, hicimos una mezcla de física, la primera parte de cálculo, algo de electromagnetismo. Volvemos para atrás, ¿les parece? Fíjense. Partamos de acá. Teníamos una partícula que se movía por una trayectoria r de t, ¿está bien? En un campo de fuerza, ¿sí? Que es menos el gradiente de una función potencial, ¿sí? Un campo de fuerza conservativo. Sobre esto vamos a volver tenemos toda unidad de campos conservativos, pero ya de otras materias manejan el concepto. Es un campo de fuerza que se puede escribir como menos el gradiente de una función potencial, es un campo conservativo, ¿sí? ¿Qué pedía el problema? Pedía demostrar que para una partícula que se mueve en un campo de fuerza de estos, la energía cinética, ¿sí? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, más la energía potencial, ¿sí? La función potencial es la que me da el problema, son constantes. ¿Bien? Para probar que la energía cinética más la potencial son constantes, dijimos, bueno, si esto es una constante, la derivada tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Sí, Ignacio, si nos queda un ratito, resolvemos el problema 9. ¿Sí? Sigo repasando este rápido. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Bueno, repasé que el gradiente de una B de X y Z, ¿sí? El gradiente es un vector, ¿sí? Que tiene todas las derivadas parciales. Entonces, eso me dijo que la fuerza, ¿está bien? Es un vector en el sentido opuesto al gradiente. Bien. Y también tengo que aplicar, como la partícula se mueve en un campo de fuerza, la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Hay una sola fuerza acá, que es esta. O sea que esta fuerza va a ser masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, bueno, dije, voy a derivar esta función. Tengo una suma, así que derivo por un lado la energía cinética, derivo por el otro la energía potencial. ¿Bien? Al derivar acá la energía cinética, fíjense que dije, tengo que derivar este módulo al cuadrado. Entonces lo que hice fue, dije, bueno, a ver qué tiene este módulo. Tiene la R', es esto, entonces le tomé el módulo, es esto que está acá. Si a esto lo derivo, bueno, ahí hice las derivadas de x' al cuadrado, y' al cuadrado, z' al cuadrado, me quedó todo este producto acá, ¿sí? Y esto lo descompuse como el producto punto de dos vectores. Me quedó la derivada del módulo de la velocidad al cuadrado, me quedó dos veces la velocidad en producto punto por la aceleración. ¿Sí? Entonces acá tengo esta primera parte. Me falta derivar la función potencial. ¿Sí? Pero la función potencial es una función, acá la tenía, de x y z. Yo quiero derivarla respecto del tiempo, entonces yo tengo b, que es función de x y z, y x y z por la trayectoria son función del tiempo. Entonces acá hay que aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Para derivar esto respecto de t, bueno, apliqué regla de la cadena. Derivada de esto respecto de x por derivada de x respecto de t, derivada también de b respecto de y por derivada de y respecto de t, y lo mismo para c. ¿Sí? Esto que está acá me quedó como el producto punto del gradiente de b por la velocidad. ¿Sí? Esto que está acá, gradiente de b por la velocidad. Esta es la derivada de ¿quién? De la función potencial. ¿Sí? Entonces lo que hice ahora fue reemplazar
en la ecuación original que tenía acá, vuelvo un ratito, la ecuación original que tenía acá, reemplazo la derivada de la energía cinética y la derivada de la energía potencial. Acá están reemplazadas. La derivada de la energía cinética, la derivada de la energía potencial. ¿Sí? Y me faltaba reemplazar una cosa más acá, que yo sé en realidad que este gradiente de B, por la segunda ley de Newton, lo puedo asociar a la aceleración, ¿sí? Porque yo tengo que la fuerza es masa por aceleración, la fuerza es menos el gradiente de B, así que este gradiente de B lo puedo poner, despejándolo de acá, como menos m por la aceleración. ¿Sí? Reemplacé eso acá y terminé cancelando los dos términos. Es decir, ¿qué demostré acá? Demostré que la energía se conserva, es decir, que para cualquier trayectoria, ¿está bien? La suma de la energía cinética más la energía potencial son constantes. ¿Sí? Es decir, fíjense que de una manera muy general, lo que estamos diciendo con este problema es que para cualquier partícula que se mueva dentro de un campo que es conservativo, ¿está bien? No importa la trayectoria, no importa el campo que sea, mientras sea conservativo, o sea, tenga una función potencial asociada, la suma de la energía cinética más la potencial se van a conservar. Es un concepto que ya traían de física, que volvieron a ver en electromagnetismo, pero bueno, lo encaramos de una manera un poco más general y formal. ¿Está bien?